Galvarino, el guerrero que les cortaron las manos y las sustituyó por unas cuchillas. Quédate y descubre cómo se convirtió en el guerrero más letal en las vastas y verdes tierras de lo que hoy conocemos como Chile. En el siglo XVI se libraba una lucha desigual, pero feroz. El poderoso Imperio Español, con sus armas de fuego y armaduras relucientes, se enfrentaba a los mapuches, un pueblo indomable, arraigado a su tierra y a su libertad. En medio de esta épica colisión de mundos, surgió la figura de Galvarino, un guerrero cuyo nombre resuena aún hoy como sinónimo de valentía, sacrificio y una resistencia que desafió lo imaginable. Para comprender la magnitud de Galvarino, es esencial situarnos en el contexto de la Guerra de Arauco. Esta no fue una simple escaramuza, sino un conflicto que se extendió por más de 300 años, marcado por la tenacidad mapuche frente a la invasión. Los españoles, tras conquistar gran parte de América, encontraron en los mapuches un obstáculo formidable. A diferencia de otros pueblos, los mapuches no tenían una estructura imperial centralizada que pudiera ser desmantelada con la captura de un líder. Su resistencia era descentralizada, arraigada en clanes y líderes locales que emergían en momentos de crisis. Era el año 1557. La campaña del joven gobernador español García Hurtado de Mendoza avanzaba implacable. En la batalla de Lagunillas, las fuerzas mapuches sufrieron una dura derrota. Muchos guerreros fueron capturados, y entre ellos se encontraba Galvarino. Los españoles, buscando escarmentar a los nativos y sembrar el terror para sofocar futuras rebeliones, aplicaban castigos brutales. García Hurtado de Mendoza, en un acto de crueldad calculada, ordenó una medida ejemplar: la amputación de las manos a los plapatas capturados. Uno a uno, los valientes mapuches vieron sus miembros cortados, sus gritos de dolor resonando en el campo de batalla, silenciados por la desesperación. Cuando llegó el turno de Galvarino, la escena debió ser desgarradora. No sabemos con certeza qué pensamientos cruzaron su mente en ese momento, pero su reacción fue la que lo catapultaría a la leyenda. Le cortaron la mano derecha. Luego, la izquierda. La sangre brotaba, el dolor era insoportable. Pero Galvarino no gritó, no imploró piedad. En cambio, se dice que, con una furia contenida y una mirada de desafío, recogió sus propias manos cercenadas y se las arrojó a los rostros de sus captores españoles, una imagen que congelaría la sangre de cualquiera. Era un acto de supremo desafío, una declaración silenciosa de que, aunque lo mutilaran, su espíritu jamás sería quebrado. Los españoles, en un giro cruel del destino, liberaron a Galvarino y a otros prisioneros mutilados, creyendo que su deplorable estado serviría de advertencia a los demás mapuches. Lo que no sabían era que estaban liberando no a un hombre derrotado, sino a un símbolo viviente de la opresión y, más importante aún, de la resistencia inquebrantable. Galvarino regresó con su gente, los mapuches de la región de Arauco. Imaginen la escena: un guerrero, antes fuerte y hábil, ahora con los brazos ensangrentados y sin manos. La desesperación podría haber consumido a cualquiera, pero Galvarino no se hundió. Al contrario, su mutilación se convirtió en su mayor arma. Alzando sus muñones ante la asamblea de su pueblo, no hubo lamentos, no hubo quejas. En cambio, sus palabras fueron un torbellino de fuego y furia. «Mirad lo que me han hecho», exclamó, mostrando sus heridas. Así nos tratan estos invasores. Pero esto no es el fin, sino el comienzo. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra tierra, nuestra libertad. Levantaos, hermanos, y luchemos hasta el último aliento. Si es necesario, lucharé con los dientes. Sus palabras, y la imagen de su cuerpo mutilado pero su espíritu inquebrantable, encendieron una chispa en los corazones de los guerreros mapuches.
La indignación se transformó en una determinación férrea. Galvarino no solo no se rindió, sino que se convirtió en un líder aún más inspirador. Se dice que, con una audacia asombrosa, se ató cuchillos a sus muñones para seguir combatiendo, transformando su discapacidad en una terrible arma. La imagen de Galvarino cargando contra el enemigo, con hojas de metal donde antes tenía manos, debió ser una visión aterradora y, a la vez, inspiradora, con Galvarino como una figura central. Los mapuches reorganizaron sus fuerzas y se prepararon para una nueva ofensiva. Participó en la batalla de Millarapue, que tuvo lugar solo unos días después de su liberación. Aunque nuevamente los mapuches sufrieron una derrota, la presencia de Galvarino en el campo de batalla, luchando con sus cuchillos atados a los brazos, se volvió una leyenda viva. Finalmente, Galvarino fue capturado una vez más. Las circunstancias de su muerte varían en los relatos. Algunos dicen que fue ahorcado, otros que fue empalado por orden de García Hurtado de Mendoza, quien no podía tolerar que un hombre mutilado siguiera desafiando su autoridad y sembrando la rebelión. Sea cual sea la verdad exacta de su final, su muerte no fue el fin, sino la confirmación de su inmortalidad. La historia de Galvarino no solo se mantuvo viva en la memoria oral mapuche, sino que fue inmortalizada por el mismísimo Alonso de Ercilla y Zúñiga, un soldado español que participó en la guerra de Arauco y que, a pesar de estar del lado de los conquistadores, quedó profundamente impresionado por la valentía de los mapuches. En su obra épica, La Araucana, Ercilla dedica varios pasajes a la figura de Galvarino, describiendo su mutilación, su discurso encendido y su feroz participación en la batalla. Gracias a La Araucana, la figura de Galvarino trascendió las fronteras de Chile y se convirtió en un arquetipo universal de la resistencia contra la tiranía. Hoy, Galvarino no es solo un personaje histórico, es un símbolo de la dignidad humana, la fuerza del espíritu y la indomable voluntad de un pueblo que se niega a ser conquistado. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en las armas o en el poderío militar, sino en la convicción y en la determinación de luchar por lo que se cree, incluso cuando todo parece perdido. Galvarino, el guerrero sin manos, sigue siendo un faro de inspiración, un testimonio de que la libertad no se negocia, se defiende hasta el último aliento. Su nombre, murmurado en los valles y montañas de Chile, sigue siendo un grito de guerra y un recordatorio eterno del valor que reside en el corazón de los que se atreven a resistir. Gracias por ver el video. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.